Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Ray McGovern, quien trabajó como oficial de la CIA durante 27 años. Presidió la Evaluación Nacional de Inteligencia y preparó el informe diario del presidente. Bienvenido de nuevo, amigo mío. Siempre es un placer verte. Gracias, Glenn. Gracias por invitarme. Así que, como también has visto, por supuesto, estamos hablando con un veterano de la CIA con 27 años de servicio. Probablemente hayas visto la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Muestra que el país se imagina un nuevo papel para sí mismo en un mundo cambiante. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué significa para nuestra guerra por delegación en Ucrania? Bueno, Glenn, sabes, cuando vi por primera vez la Estrategia de Seguridad Nacional hace unos 2 viernes, dije, Dios mío, déjame echarle un vistazo. Y por supuesto, solo tenía un par de minutos antes de salir con el juez napolitano. Pero miré el índice y aquí está. Vale, y yo dije, Dios mío, estrategia, prioridades, hemisferio occidental, Asia, Europa, Oriente Medio, ¿dónde está Rusia? Ah, forma parte de Europa. Ah, vale, África la última, como siempre. Prioridades, regiones, hemisferio occidental. Esto es justo lo contrario de lo que había sido antes. Y cuando la gente me pide que compare eso desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo era solo un niño durante la Segunda Guerra Mundial, pero estaba muy vivo y comprometido cuando Wolfowitz, subsecretario de Defensa de Rumsfeld, después de aquella gran victoria contra las tropas de élite iraquíes en 1991 en la tormenta del desierto, bien, fue entonces cuando Wolfowitz redactó su doctrina estratégica. La gente sabe esto, pero es muy interesante señalar que en aquel momento el general Wesley Clark, que había sido comandante de las fuerzas de la OTAN, se acercó a Wolfowitz y le dijo, Paul, muy bien hecho, Paul, esto es estupendo. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de esta gran victoria de 1991? Y sin pestañear, Wolfowitz respondió, oh, la lección más importante y la más significativa que debemos tener presente es que podemos hacer estas cosas y los rusos no pueden detenernos. Ahora bien, Wolfowitz era un tipo inteligente, ¿de acuerdo? Sus instintos no eran los míos, pero dijo, mira, General Wesley Clark, llegará un momento en que no estaremos en esta posición tan preeminente, en la que podamos ganar siempre y la gente nos desafiará. Así que mientras tanto, nuestra doctrina estratégica nacional tiene que ser que somos la potencia hegemónica. Tenemos que asegurarnos de que si alguien intenta rivalizarnos de alguna manera, lo derribemos y mantengamos nuestra primacía. Eso es lo que haremos durante un tiempo. Bueno, eso fue en 1991. Estados Unidos invadió Irak de nuevo, y esta vez sí derrocó a Saddam Hussein. ¿Nos detuvo Rusia? No. ¿Cuándo fue eso? Ah, en 2003. ¿Y qué pasó en Siria? ¿En 2015? Pues los rusos prácticamente detuvieron a Estados Unidos por un momento, hasta que el cortacabezas llegó a ser el nuevo primer ministro. Pero lo realmente importante fue en 2022, cuando los rusos nos detuvieron. ¿Cómo lo hicieron? Nos impidieron incorporar a Ucrania en la OTAN. Así que la diferencia de estrategia entre 1992, cuando teníamos la doctrina Wolfowitz, y ahora no podría ser más marcada. Y bueno, no voy a mostrarlo otra vez, pero cuando vi la estrategia, los principios y las prioridades para el hemisferio occidental, me dije a mí mismo, Dios mío, ¿qué significa esto? Y para mí significa que alguien sensato ha influido en Trump. Quizás sea Tulsi Gabbard, quizá otra persona. Mira, ¿recuerdas en septiembre cuando la mitad del mundo, los líderes de la mitad del mundo se reunieron en Pekín para celebrar la victoria sobre Japón? El 3 de septiembre. ¿Lo recuerdas? Dios mío. Quiero decir, era la mayoría de la gente del mundo.
Y si te sientes un poco aislado, bueno, es porque hay un cambio tectónico del oeste al este en el centro del poder, y Rusia forma parte de eso. Bien, así que no solo deberías abandonar la idea de desafiar a China en el mar, por el amor de Dios, con una marina que no puede hacerlo, sino que también deberías darte cuenta de que China y Rusia están unidas de forma inseparable. Y debes tenerlo en cuenta cuando observes Ucrania y otras cuestiones similares. Así que, Rusia nos dice que su principio fundamental es que Ucrania no entre en la OTAN. Principio fundamental. Bien, ¿cuál es nuestro principio fundamental? En las directrices o en el documento de estrategia nacional, se dice que nuestro principio fundamental es acelerar la resolución de la crisis de Ucrania de una manera que detenga una guerra que podría descontrolarse en Europa. Y además, nuestro interés fundamental, de nuevo usando la terminología soviética y también la rusa, es asegurarnos de que mantenemos la estabilidad estratégica con Rusia y de que encontramos un modus vivendi. Dios mío, ¿dónde aparece eso? Bajo Europa, como si fuera un náufrago. Esa es la nueva doctrina. Y que haya gente que lo menosprecie y diga que no importa, bueno, yo digo que no se debe menospreciar. Cuando los rusos presentan una nueva, digamos, doctrina nuclear, la gente se vuelve loca analizándola para ver qué puede significar. Así que debemos prestar a estos documentos estratégicos la atención que merecen. ¿Se van a cumplir? ¿Hay retórica absurda en ellos? Hay contradicciones, por supuesto que las hay, especialmente cuando Trump lo dicta, como probablemente hizo con sus redactores de discursos, porque se lee bastante bien, inconsistente pero fluido. Eso es lo que veo aquí. Y esta semana es la prueba de fuego, según lo veo. ¿Qué tenemos? Tenemos a Witkoff y a Kushner yendo a hablar a Berlín bajo el patrocinio de la canciller Merz. Zelensky. ¿Van a hablar con los europeos y con la primera ministra de Finlandia? Quiero decir, hay todo tipo de europeos allí. ¿Y qué van a decir? Bueno, la declaración que acaba de publicarse, según entiendo, reitera todas las exigencias europeas sobre lo que podría suceder, sobre qué resolución podría alcanzar Ucrania. Pero ya sabes, eso ya lo hicieron una vez. Lo hicieron a finales de noviembre, cuando Rubio se reunió con los europeos y entregaron esos llamados 28 puntos de conversación, porque eso era todo lo que eran, puntos de conversación, no un plan, ¿vale? Los redujeron de 28 a 20 e incluyeron cosas que sabían que Rusia nunca podría aceptar. Bueno, no sé qué pasará esta vez, pero Witkoff y Kushner han escuchado a Zelensky. Él hizo algunos comentarios agradables que en sí mismos son contradictorios. Dice que, bueno, quizá no necesitemos ser miembros de la OTAN, pero necesitamos garantías y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar esta vez? Bueno, lo redujeron a 28 y luego a 20. ¿Qué pasó cuando los europeos convencieron a Rubio para bajarlo a 20? Pues bien, Witkoff y Kushner se fueron a Moscú 2 días después e ignoraron por completo lo que los europeos creían haber negociado con Estados Unidos. En resumen, no sé qué piensan los europeos que han conseguido ahora. No sé qué cree Zelensky que puede haber logrado ahora. Pero, en mi opinión, lo que van a hacer Zelensky y Kushner, y no Rubio, ojo, no Rubio, es ir a los rusos y decir, vale, mirad, hablamos con los europeos, tuvimos que hacerlo porque la gente de Rubio y los más duros dijeron, ¿es que no hablasteis con los ucranianos? Por supuesto, así que hablamos con los ucranianos. Ahora, tratemos el asunto. Y por supuesto, el trasfondo es doble. Número 1. Rusia ha ganado la guerra. ¿De acuerdo? Va a ser bastante fácil para Rusia tomar esos últimos puestos en Donetsk, ¿verdad? Y lo más importante es que Putin, y la gente tiene que tomarse estas cosas en serio, siempre ha dicho que nuestra prioridad general es evitar que las relaciones con Estados Unidos caigan en un estado de completo deterioro. Como él lo expresa, asegurémonos de poder tener una relación decente con Estados Unidos. Esa es nuestra prioridad general. Ucrania secundaria.
Estados Unidos bombardea a Irán sin piedad, no nos gusta, pero es secundario, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa es la actitud general de Putin. ¿Y qué pasa con Trump? What about Trump? Trump makes it clear. Trump deja claro en la estrategia de seguridad nacional que su interés principal es desarrollar una buena relación con Rusia y dejar de lado la cuestión de Ucrania. Eso es lo que quiere hacer. Intereses fundamentales. Incluso utiliza el término ruso. Así que cuando los rusos dicen, sí, parte de esa estrategia de seguridad nacional coincide con nuestra visión del mundo, eso es real. ¿Estoy siendo ingenuo? No lo creo. Quiero decir, terminaré con esto. Si el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos comparten un deseo primordial y superior de crear una mejor relación, bueno, desde el punto de vista de Putin, él todavía puede hacerlo. ¿Está Putin seguro de que Trump todavía puede hacerlo? No, no lo está. Is Putin sure that Trump still can? No, he's not. And so you have to go through this charade. Así que tienes que pasar por esta farsa, como dicen los británicos, nosotros decimos charada, de escuchar a los europeos y luego, si se sigue el precedente, ignorar sus exigencias, resolverlo con Rusia y marginar no solo a los europeos, sino también al propio Zelensky. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero lo último que mencionaré aquí, Glenn, porque está relacionado. El 22 de septiembre de este año, Putin hizo una presentación muy formal, diciendo, miren, solo nos queda un acuerdo de control de armas estratégicas con Estados Unidos. Se llama Nuevo START. Impone límites al armamento estratégico. Expira el 5 de febrero de 2026. Creemos que debemos respetar esos mismos límites cuantitativos y estamos dispuestos a hacerlo siempre que Estados Unidos haga lo mismo. As long as the U.S. follows suit. Now, 22nd of September. Ahora, el 22 de septiembre, 1 o 2 semanas después, un periodista dice, Presidente Trump, ¿qué opina de esa oferta de Putin de no superar los límites del nuevo START durante otro año? Y él responde, oh, me parece una buena idea. Desde entonces, los rusos han estado diciendo públicamente, y estoy seguro de que también por otros canales, ¿le parece una buena idea? Bueno, podríamos tener algo un poco más oficial, señor Trump. Ahora bien, no se trata de un asunto trivial. No tiene nada más oficial. Contar las semanas, 5 de febrero, ¿de acuerdo? No hay intención de renegociar ese tratado, pero es fácil, facilísimo. Como ya ha dicho Lavrov, todo lo que hay que hacer es decir, de acuerdo, observaremos esos límites durante un año más. El hecho de que Trump no haya sido capaz de dar ninguna respuesta sobre eso, aparte de, me parece una buena idea, es, en mi opinión, la prueba decisiva. Es más importante que Ucrania, más importante que Irán, más importante que cualquier otra cosa. Si los rusos ven que Trump no puede o no quiere cumplir con este gesto tan simple de reforzar la seguridad estratégica, porque de eso se trata, dudarán de si puede cumplir cualquier promesa, y tendrán todo eso en cuenta. Perdón por el largo soliloquio, pero he estado reflexionando sobre esto toda la mañana y preguntándome qué pasará ahora que se han reunido en Berlín y volverán a reunirse para decidir si le roban la cartera a Putin. Bueno, me gusta el contexto que has presentado ahí, porque esta estrategia de seguridad nacional supone realmente un cambio enorme. Quiero decir, recuerdo la Guía de Planificación de la Defensa de Estados Unidos de 1992. Solo unas semanas después del colapso de la Unión Soviética, se filtró. Y de nuevo, ofrecía una visión del mundo muy diferente. Recuerdo que en esa estrategia de seguridad, incluso advertían que no podíamos permitir que surgiera ninguna potencia capaz de desafiar nuestra autoridad. Ni siquiera Alemania, ni siquiera Japón, ni siquiera los aliados debían ser permitidos. Y utilizaba el lenguaje de Halford Mackinder, que debíamos controlar el corazón continental euroasiático y que no debía surgir ninguna potencia en ese corazón euroasiático capaz de enfrentarse o desafiar nuestra supremacía. Así que era, en gran medida, una estrategia unipolar. Y parte de esto volvió a reforzarse en 2002, cuando la nueva estrategia de seguridad afirmaba abiertamente que la seguridad de Estados Unidos dependería de impedir que surgieran rivales.
preventing any rivals from emerging. So again, global primacy. Así que de nuevo, la primacía global. Pero lo que muchos advirtieron que ocurriría es exactamente lo que ocurrió. Con el tiempo, mantener un imperio global resulta caro. Primero agotas tus recursos y luego incentivas el equilibrio colectivo por parte de las potencias emergentes. Ahora tenemos 38 billones de dólares de deuda y los BRICS contrapesando a Estados Unidos. Así que, ya sabes, todo se ha desarrollado más o menos como muchos predijeron. Por eso no me sorprendió tanto esta estrategia de seguridad. Si Estados Unidos tiene que centrarse en algunas regiones, entonces, por supuesto, el hemisferio occidental, su propio patio trasero, y Asia Oriental, donde están China y las principales potencias económicas, tienen sentido. Y por supuesto, si te reorientas hacia allí, tienes que apartarte de algún sitio, y ese sitio tendría que ser Europa. Pero no se trata solo de Trump. But it's not Trump only. I mean, you can go back to Obama in 2016. Quiero decir, puedes remontarte a Obama en 2016. Él dijo que teníamos que girar hacia Asia. Si haces ese giro, esas nuevas tropas y ese nuevo dinero no surgen de la nada, tienen que salir de algún sitio. Y creo que eso siempre iba a ser Europa, y también tiene que ver con el papel de Rusia y de Estados Unidos. Todo esto cambia, porque si quieres un mundo unipolar, quieres expulsar a los rusos de Europa. Quieres tener un hegemón colectivo. Eso es la expansión de la OTAN. Repartirías de nuevo el continente y harías que los europeos fueran dependientes. Debilita a Rusia, y tiene sentido desde esa perspectiva. Pero en un mundo multipolar, todo lo que hace la expansión de la OTAN es empujar a Rusia hacia China y mantener a Estados Unidos en Europa cuando quiere alejarse de allí. Así que, ya sabes, creo que tienen que producirse algunos cambios estratégicos. Sí. Glenn, you've had John Mearsheimer. Sabes, Glenn, has tenido a John Mearsheimer en tu programa. Es una de las personas que me dijo que yo formaba parte de su escuela de realismo en relaciones internacionales. Practiqué el realismo durante 27 años como analista de la Unión Soviética y de Rusia, pero me encantó oír que era su escuela realista. De hecho, le pregunté, ¿hay otros? ¿Existen otras escuelas? Bueno, al parecer, escuelas ideológicas o de valores. No lo entiendo. Miramos los hechos, ¿verdad? Y los hechos son que, como dijo Mearsheimer hace 11 años, en un importante artículo en Foreign Affairs, la revista de política exterior más prestigiosa, como bien sabes, Glenn, él dijo, mira, el deterioro de la situación en Ucrania es culpa de Occidente. Y si Occidente sigue intentando incorporar a Ucrania a la OTAN, eso acabará provocando la destrucción de Ucrania. Esa es una cita directa. Ahora, muchos años después, hace unos 5 años, tuve la oportunidad de preguntarle a John ante un grupo muy numeroso. Bueno, John, los rusos invadieron Ucrania. La gente decía que fue una agresión no provocada. Tú pareces pensar que, bueno, en cierto modo predijiste que harían exactamente eso. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Bueno, John lo dijo de forma muy sucinta. Mira, en mi opinión, es demostrable que Putin hizo todo lo que estaba en su mano para evitar tener que invadir Ucrania. Minsk I, Minsk II, sin mencionar el acuerdo de Estambul que se concluyó apenas 6 semanas después de la invasión. ¿Así que no provocado? No, creo que no tenía otra opción, dice John Mearsheimer. Y yo también lo creo. Quiero decir, no importa lo que piense McGovern, pero yo miro la evidencia empírica. Soy de la escuela realista de las relaciones internacionales. Y ya sabes, no tengo todos esos títulos elegantes, no soy profesor, pero pasé 27 años y décadas desde entonces analizando lo que dicen los rusos, lo que dicen los europeos, lo que dicen los ucranianos, y simplemente mirando el maldito mapa, por el amor de Dios. Mencionaste a Obama. Bueno, solo diré una vez más que Obama dijo en 2015, hace 10 años, mira, lo peor que podríamos hacer sería darles a los ucranianos la idea de que podrían imponerse a una Rusia mucho más fuerte justo en la puerta de Ucrania. Así que impidió que se enviaran armas ofensivas a Ucrania. Trump permitió esos misiles Javelin, creo, o algunos de esos misiles.
Y ahora, por supuesto, Biden ha abierto el grifo. Esta gente vive en un mundo de fantasías y piensa que podría imponerse, o incluso dar a Rusia una derrota estratégica ayudando a Ucrania a ganar, porque eso fue una misión absurda desde el principio. Un líder militar debería haber dicho a sus jefes políticos, mira, esto es una locura, nunca podremos hacer eso. Los rusos siempre pueden contrarrestar cualquier cosa que hagamos. Y entonces ya sabes, cuando hablas de la entrada en esta última semana, hemos tenido mucha prensa, ¿vale? La prensa ha estado diciendo, ya sabes, los rusos dicen que esto tenía que ver con la OTAN, ya sabes, con la expansión de la OTAN. Eso es lo que dicen los rusos. Bueno, quiero decir, eso es lo que dijo el secretario general de la OTAN. Quiero decir, menuda metedura de pata, Jens Stoltenberg, ¿vale? Compareciendo ante el Parlamento Europeo para contarles la historia real. Sé que tú lo sabes, Glenn, pero quizás sea un buen recordatorio para quienes están viendo esto, ¿de acuerdo? Aquí está Stoltenberg, 7 de septiembre de 2023. Búscalo. Tienes que verlo para creerlo. Cita. El presidente Putin declaró en el otoño de 2021, y de hecho envió un borrador de tratado que querían que la OTAN firmara para prometer que no habría más ampliación de la OTAN. Esa fue su condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto, no firmamos eso. Así que fue a la guerra para evitar que más miembros de la OTAN se acercaran a sus fronteras. Ahora creo que te diré qué más dijo. Se rió, que intentó evitar la ampliación de la OTAN, y en su lugar consiguió a Finlandia, y nosotros conseguimos a Suecia. Así que tuvimos la ampliación de la OTAN, de todos modos. Para entonces, Glenn, 500,000 de jóvenes ucranianos, chicos y hombres, habían perecido en el campo de batalla. ¿Y él se ríe de esto? ¿Suecia y Finlandia? Es decir, en otras palabras, si hay alguna duda de que la ampliación de la OTAN, que Ucrania entrara en la OTAN, fue el casus belli aquí, junto con la abnegación de los acuerdos de Minsk y del acuerdo de Estambul, y el bombardeo que se multiplicó por 10 en Ucrania justo antes de la invasión, bueno, ya sabes, se podría decir que fue no provocada, pero eso es porque no estás siendo del todo honesto. No sabes lo que realmente ocurrió porque los medios occidentales te lo han ocultado. Sí, interesante esta cita de Obama. Quiero decir, él dijo, no le deis a Ucrania la ilusión de que podría vencer a Rusia. También advirtió que no deberíamos provocar un conflicto con los rusos porque ellos tendrían el control de la escalada. Tienen la proximidad. Y como sabemos, en este tipo de guerra, especialmente una guerra de alta intensidad, la logística lo es todo. Así que, ya sabes, no sería una buena idea. Rusia siempre puede igualar lo que la OTAN y Estados Unidos pudieran aportar. Tienes razón. Déjame interrumpir un segundo, porque estoy pensando antes de que se me olvide. Las cosas van y vienen de mi cabeza últimamente. Él habló de intereses fundamentales, y habló con Goldberg de The Atlantic un par de meses antes de marcharse hacia el ocaso del oeste. Dijo, mira, tenemos que tener mucho cuidado de no sobreextender nuestra estrategia aquí. Tenemos intereses fundamentales. Los rusos tienen intereses fundamentales. Ahora, con respecto a Ucrania, nosotros no tenemos ningún interés fundamental. Bueno, hola. Sí, eso es cierto, señor presidente, pero los rusos sí los tienen. De acuerdo, eso fue hace 10 años. Ahora volvemos a la situación en la que por fin Trump, de entre todos, está diciendo, Dios mío, sí, los rusos tienen intereses fundamentales. Tienen una preponderancia de fuerza. He mirado el mapa ahora. Me ha mostrado más mapas. Y parece que los ucranianos tienen alguna posibilidad de imponerse. Así que guardemos nuestros intereses fundamentales en
Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya no podemos decir realmente que China no sea una amenaza, ni que Rusia lo sea. Bueno, digamos el hemisferio occidental, donde todavía podemos hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? ¿Es el hemisferio occidental una amenaza estratégica? Venga ya. Y aún así lo pondremos como la letra A en las prioridades. Ahora, Glenn, parte de eso, creo, es que Trump por fin está observando el cambio tectónico de poder de Occidente a Oriente, hecho tangible por aquella reunión en Pekín con el desfile y todo, donde estaban todos esos líderes mundiales, excepto Trump y algunos europeos. Y la demostración visual de que, mira, los BRICS y todo lo demás les va realmente bien y que nosotros no vamos a poder imponernos con los métodos de antes. Déjame revisar la Marina. Ahora, Elbridge Colby dice que tenemos que ir a la guerra con China, o incluso John Mearsheimer dice que es casi inevitable que tengamos una guerra con China. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con China. ¿De acuerdo? Así que todo el mundo dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a construir estos barcos. ¿Cuánto cuestan estos barcos? ¿Y cuándo estarán construidos? Oh, tardarán unos 10 años. ¿Y los chinos dejarán de construir? No, no lo harán. Así que todos los juegos de guerra muestran que, en cualquier conflicto con China, probablemente perderíamos en los primeros días. ¿Por qué? ¿Por qué? Líneas de suministro, logística, y lo mismo se aplica a Ucrania. ¿Sabes? Pienso en el general Milley o en el secretario Austin. Estudiaron las mismas cosas que yo como oficial del ejército, ¿de acuerdo? Un jefe de pelotón, un comandante de compañía, como lo fui yo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, antes de entrar en cualquier tipo de conflicto, haces una estimación de la situación. Suena una locura, ¿verdad? Pues no lo es. Averiguas dónde está el enemigo, cuántos son, qué armas tienen, qué tiempo va a ser, cómo es el terreno. Y por último, quizá lo más importante, la logística. Ahora bien, no me refiero al lox que se come con bagels en Nueva York. Estas son las LOCs, líneas de comunicación y suministro. Si no las tienes aseguradas, no tienes nada. Y puede que quieras castigar a Rusia, debilitar a Rusia o darle una derrota estratégica. Pero al final vas a parecer ineficaz porque Rusia tiene todas las cartas. La buena noticia es que, en mi opinión, Trump se da cuenta de eso ahora. Trump tiene que lidiar con la oposición no solo dentro de la coalición de los, como quieras llamarlos, 3 ratones ciegos, más Zelensky, sino también con gente en casa, como el general Kellogg, quizá el secretario de guerra Hegseth, o tal vez el propio Rubio. Y la buena noticia es que Rubio queda fuera de estos asuntos, ¿de acuerdo? Y otra buena noticia es que Putin hablará con Witkoff durante 5 horas, la 6ª vez que habla con Witkoff, ¿de acuerdo? The 6th time he's talked to Witkoff, okay? Now, when he was asked about this by a Russian... Cuando un entrevistador ruso le preguntó sobre esto, ¿cómo fue? Y Putin dice, oh, eso fue demasiado largo, demasiado largo. Y le dicen, ¿con Witkoff y Kushner? Sí, lo fue, pero valió la pena, porque habrás oído hablar de esos 28 puntos. Tratamos cada uno de ellos individualmente. Por eso duró 5 horas. Así que tenemos mucha esperanza de poder llegar a un entendimiento mutuo. Fue muy productivo, una buena reunión, y esperamos continuarla. Sotto voce, sin Rubio. Lo último que diré sobre eso es que sé que mucha gente piensa que no es apropiado, especialmente los británicos. No es apropiado que haya personas negociando con los rusos que no formen parte de su gobierno. ¿Cuál es la posición de Witkoff? Ninguna. ¿Y la de Jared Kushner? None. What about Jared Kushner? Well, he's the son-in-law, but no. Bueno, es el yerno, pero no. Así que no puedes hacerlo. Esa no es la manera de hacerlo. Dios mío. Si la alternativa es Rubio, precisamente esa es la manera de hacerlo. Entonces, ¿qué pasará después? Creo que los indicios son, bueno, como de costumbre, los veo más favorables hacia una solución eventual, quizá incluso un acuerdo preliminar sobre Ucrania, en el contexto de, como dije antes, los deseos de Estados Unidos y Rusia de mantener una buena relación entre sí, y el hecho de que Rusia ganó la guerra. Y si tenías alguna duda sobre cómo se siente Trump respecto a quién está ganando la guerra, pienso en algo. Sabes, como analistas,
Antes teníamos que leerlo todo y verlo todo, pero nunca tuvimos que ver al presidente en un avión dando una rueda de prensa a los periodistas. A press conference to reporters. Very rarely did that happen. You could hardly hear him over the noise, but Eso ocurría muy raramente, apenas se le podía oír por encima del ruido. Pero cuando iba a Florida por Acción de Gracias, uno de los corresponsales le dijo, «Ahora, señor presidente, ¿qué pasa con esta tierra? Ya sabe que los ucranianos no van a ceder ningún territorio». Y lo que Trump respondió, lo tengo casi memorizado, fue, «Mire, los rusos son los que mandan aquí. Hay que darse cuenta de que este territorio que aún no ha sido tomado acabará siendo ocupado por las fuerzas rusas de todos modos. Entonces, ¿por qué querría usted 50,000 o 60,000 ucranianos más muertos en esta empresa absurda por defender lo que ahora es indefendible? Así que estamos negociando. Estamos hablando de eso». Ahora, Trump dice a veces lo que realmente piensa, y lo que realmente piensa resulta coincidir con la realidad. Una realidad que los europeos occidentales no parecen entender demasiado, ni los orientales tampoco. Pero creo que ha llegado un punto en el que Trump se ha dado cuenta de que fue mal aconsejado en el pasado al pensar que Ucrania podría ganar. Quiero decir, Kellogg le obligó a decir eso hace apenas 2 meses, por el amor de Dios. Así que está afrontando la realidad. Y yo veo el vaso más que medio lleno aquí. Aún va a llevar tiempo, pero tengo la esperanza de que algún tipo de operación de falsa bandera lanzada por el MI6 o alguna otra entidad de ese tipo no arruine el progreso que veo que se está logrando paso a paso, con Putin dispuesto a participar durante 5 horas si es necesario, con Witkoff y Kushner, aunque no tanto con Rubio. Creo, bueno, tengo curiosidad, sin embargo, porque esto parece bastante racional, el enfoque de poner fin a esta guerra, como dijiste. Íbamos a perderla de todos modos, así que la única opción, la alternativa, es, perdemos rápido y aceptamos estas condiciones de neutralidad para Ucrania y las concesiones territoriales, o ayudamos a Ucrania a perder más despacio y a perder muchísimos más hombres. Sabes, esto no es, bueno, no hace falta ser profesor de relaciones internacionales para reconocer que no es una buena elección. Pero también me hace pensar en Kissinger. Escribió algunos artículos, pronunció algunos discursos allá por 2014, después de que los países de la OTAN derrocaran al gobierno en Ucrania y Rusia respondiera tomando Crimea. Él estaba señalando que, si consideramos a Rusia una gran potencia, y deberíamos hacerlo, entonces deberíamos analizar en qué ámbitos sus intereses estratégicos clave pueden armonizarse con los nuestros, para no acabar luchando en zonas donde no sea necesario. Y parece que las preocupaciones de seguridad rusas como gran potencia son razonables. Quiero decir, como también señala Mearsheimer, los estadounidenses no querrían al ejército ruso en México. Así que ¿por qué no tener cierta reciprocidad, un entendimiento básico? Pero ¿qué pasó? Porque en su momento teníamos a personas como la canciller Merkel diciendo que la invitación de Ucrania a entrar en la OTAN sería recibida en Moscú como una declaración de guerra. Así que de nuevo, esto era sentido común, pero ya no se te permite decirlo. De hecho, citando a Obama, que no deberíamos dar a Ucrania ninguna ilusión de que puede luchar contra los rusos, hoy en día la UR podría sancionarte por un discurso pro-ruso si citaras a Obama en esto. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente? Quiero decir, sé que los hegemones tienden, o al menos tienen el incentivo, a abrazar ideologías de hegemonía, que su dominio será una fuerza para el bien, un hegemón benigno, una hegemonía liberal. Seremos una fuerza para el bien, democratizaremos el mundo, pondremos fin a la guerra. Esto es lo que suelen hacer los hegemones. Necesitan una ideología que legitime su propio dominio mundial. Pero antes teníamos un mundo unipolar y teníamos sentido común, que se vino abajo alrededor de 2014, y luego nos volvimos completamente locos en 2022. ¿Cómo lo explicas?
Bueno, quizá un término más profesional que locos, pero ¿cómo explicas lo que está ocurriendo ahora? Porque estoy escuchando a los líderes europeos, estoy escuchando a mis compatriotas. Lo que antes era sentido común, una retórica básica, lo que decía Obama, lo que decía Kissinger, todo eso ahora está prácticamente criminalizado. No se te permite decirlo. ¿Cómo se puede entender dónde estamos en este momento? Porque la última vez que vi al ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, me dijo, bueno, en la UE ahora tenemos una crisis de sentido común, se ha roto. Y pensé que tenía toda la razón. Pero ¿cómo explicas esto? ¿Tienes una explicación? How do you explain this, or if you have an explanation? Well, the Germans have an expression. Bueno, los alemanes tienen una expresión, pero ya sabes, en Alemania en realidad te pueden arrestar por hacer un gesto para mostrar que alguien está completamente fuera de sí, ¿vale? Es más complicado que eso. Estos líderes europeos, y me refiero a lo que el juez napolitano llamó recientemente los tres ratones ciegos, Scholz, Macron y Starmer, son burócratas políticos promovidos a través del aparato de sus partidos. Han sido formados dentro de un sistema que realmente carece de sentido común estratégico. Y luego simplemente siguen ciegamente lo que Joe Biden pensó que era lo correcto, lo que Blinken y Sullivan les aconsejaron. Sí, podemos hacerlo, podemos apresurarlo. Va a ser genial. Va a ser genial. No tuvieron el buen juicio de decir un momento. Nuestros antiguos colegas en Alemania y Francia dijeron, la última vez que nos dijeron esto sobre atacar Irak, pedimos pruebas, una justificación de por qué era necesario. Sabían que los israelíes decían, bueno, sería realmente bueno deshacerse de Saddam Hussein por el beneficio de Israel. El petróleo es fungible. Así que los alemanes y los franceses se retiraron, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó entonces? Bush envió a Powell y a todos a recorrer el mundo para formar la coalición de los dispuestos. Eran personas, una coalición de los sobornados. Pongámoslo así. Vale, ni siquiera pudieron hablar de eso después. Ni siquiera pudieron sobornar más que nadie para que votaran en contra del reconocimiento del Estado palestino ayer en la ONU. Fue algo así como 145-1, siendo 1 Estados Unidos en contra. En fin, la coalición de los sobornados, la coalición de los dispuestos. Ahora bien, el colmo de que esta gente fuera inculta y completamente ignorante de la historia de todo esto, fue que los líderes de la Alemania y la Francia contemporáneas decidieron, ¿cómo vamos a llamar a nuestras 3 personas realmente fuertes aquí? Vamos a llamarlas, la coalición de los dispuestos. Una idea totalmente desacreditada por cualquiera que conozca la historia, y eso solo en las 2 últimas décadas, por el amor de Dios. Y yo me remonto mucho más atrás que eso. Así que la coalición de los dispuestos. Ahora bien, la coalición de los dispuestos no tiene tropas que valgan la pena. No tienen dinero. Y aún así están animando a Zelensky a persistir, a seguir adelante. Vamos a conseguir ese dinero. Pues bien, esto nos lleva al punto clave de esta semana. El Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, tiene este plan perverso para incautar activos rusos por un valor de casi $200 mil millones y usar una parte de esa suma para mantenerla en Ucrania durante 2 o incluso 3 años más. Ahora, ella ya ha jugado con el principio de unanimidad porque sabe que Bélgica, Eslovaquia, Ucrania y quizá incluso Italia y otros no aprobarían esto. Maybe even Italy and others would not approve this, so she's done a little emergency declaration. Así que ha hecho una pequeña declaración de emergencia que según ella le permite eludir todas esas normas. La situación está llegando a un punto crítico, el jueves y el viernes. Y los europeos van a tener que decidir si quieren violar las mismas leyes que establecieron la propia UE, si van a jugar a hacer trampas solo para... ¿qué? ¿Para mantener la guerra de Ucrania durante 2 o 3 años más? ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué querrían eso? Pues para que Macron, Starmer y Scholz tengan un poco de margen. No los echarán del cargo dentro de 1 año, sino quizá dentro de 1 año y medio o 2.
Así es como lo ven. No tiene nada que ver con Ucrania. No les importa un comino Ucrania ni lo que ocurra allí. Necesitan mantener esto en marcha, porque si le dijeran ahora a su gente, esos miles de millones que quitamos de vuestros programas de bienestar social, esos miles de millones que financiaban el desempleo y los fondos de pensiones, bueno, se los dimos a Ucrania, pero deberíamos haber escuchado a las voces sensatas, porque todo se ha desperdiciado y gran parte fue desviada por gente corrupta. Sería un desastre. ¿Sabías que Ucrania era corrupta? ¡Qué sorpresa! Y aún así se lo dimos. En otras palabras, son muy vulnerables políticamente. Si consiguen escapar a la Riviera Italiana tendrán suerte, porque quedarían totalmente manchados, totalmente desacreditados, como bien merecen. Bueno, ese es un buen punto. La UE es un conjunto de leyes que mantienen unidos a estos países. Pero no creo que se den cuenta de lo que están haciendo, porque se están deshaciendo, destruyéndose a sí mismos con estas leyes. No solo están violando el derecho internacional al legalizar el robo, ni siquiera pueden obtener el consentimiento de sus Estados miembros. Así que ahora tienen que pasar por encima de ellos y básicamente romper sus propias normas para obligar a sus Estados miembros a asumir la responsabilidad de esto. Es decir, es autodestructivo en muchos niveles. Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves la evolución de esta guerra? ¿Ves alguna posibilidad de que estos esfuerzos diplomáticos avancen? Porque como sugeriste, sea lo que sea que la UE y Zelensky hayan preparado ahora en Berlín, aunque los estadounidenses lo aceptaran, y eso es mucho suponer, ¿por qué iban los rusos a aceptar esto? Ya creían tener un entendimiento y un acuerdo con Estados Unidos sobre cómo abordar las causas fundamentales de esta guerra, que es la OTAN. Y ahora vamos a tener estas enormes garantías de seguridad. Y ya sabes, Zelensky dando un discurso diciendo que, por supuesto, incluso cuando haya paz, hay que mantener a Rusia como responsable, hacerla rendir cuentas por sus crímenes de guerra. Y además, si Rusia no acepta el acuerdo que se proponga aquí, Trump tiene que ir contra Rusia. Quiero decir, esto es lo único que quieren. Solo quieren que Estados Unidos se meta más a fondo en esta guerra. No volver a entrar, porque ya estamos dentro, sino más profundamente en ella. Pero sabes, esto se va a resolver en el campo de batalla. Si es así, ¿cómo se desarrollará? Porque parece, quiero decir, espero un acuerdo, porque parece que una victoria rusa en el campo de batalla traería una paz muy fea. Ya sabes, acabaríamos apoderándonos de mucho territorio, destrozando el resto del lugar y dejando un estado ucraniano residual caótico y desorganizado durante las próximas décadas. Va a ser un futuro horrible para los ucranianos e inestabilidad para los rusos y los europeos. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Es esto lo que tú ves que está ocurriendo? Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿en qué dirección nos estamos moviendo? Al menos hasta ahora. In what direction are we moving, at least so far? Bueno, creo que los puntos que acabas de mencionar son realmente los más importantes. Los rusos han ganado en el campo de batalla. Su enfoque gradualista en estos avances, estas posiciones tan fuertes en lo que queda de Donetsk, son movimientos graduales. Los llevan a cabo pequeños equipos, 3 o 4 soldados que se infiltran en la ciudad. Lleva mucho tiempo, pero las bajas se mantienen al mínimo. Y los rusos han sido bastante cuidadosos en ese sentido, intentando causar el menor daño posible, perdona mi gramática, porque buscan absorber partes de Ucrania, como ya han hecho jurídicamente, como parte de Rusia. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que los rusos tienen todas las cartas ganadoras, que Trump ahora lo reconoce y ha dejado de lado a personas como Kellogg, quien le dijo hace apenas un par de meses que Ucrania aún podía ganar. Ten en cuenta que los presidentes estadounidenses han sido terriblemente mal informados por la comunidad de inteligencia, por Biden y por el ejército, que sí, que Ucrania puede, si no ganar, al menos debilitar a Rusia.
Bueno, todo eso era una tontería. Cualquiera que conozca la historia rusa, especialmente las últimas décadas, lo habría sabido. Entonces, ¿qué va a pasar? Creo que como Putin no tiene prisa, simplemente esperará para ver si Trump actúa por cuenta propia. El propio Putin ha dicho en conferencias de prensa formales, miren, creemos que Obama es sincero. Obama, we believe is sincere. We believe he really wants to end this thing, but Creemos que realmente quiere poner fin a esto. Pero en el siguiente párrafo se enfrenta a todo tipo de oposición, no solo de los europeos, sino también de personas dentro de su propio país. Así que aquí está Putin tal como lo visualizo. He pasado, ya sabes, medio siglo intentando ponerme en el lugar de los líderes soviéticos o rusos. Él dice, bueno, no tengo que apresurarme aquí. Trump ha avanzado mucho. Parece que está dispuesto a dejar de lado a quienes se oponen, ya sea en Europa o en Washington, pero es una tarea enorme, realmente difícil. Así que como le gusta decir a Trump, veamos qué pasa. Veremos qué pasa. ¿De acuerdo? Mientras tanto, como mencioné antes, todo esto carece de verdadera importancia. all this pales in significance. And I say that again. All this Ukraine stuff. Y repito, todo este asunto de Ucrania carece ahora de importancia en comparación con el hecho de que Rusia ha ganado la guerra, en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. La verdadera prueba de fuego es si Trump puede o va a ganar. Han mantenido este congelamiento de un año sobre el armamento estratégico, los límites que estaban, o aún están, en el nuevo START, que expira el 5 de febrero. Menciono esto porque nadie habla del tema. Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, concedió una gran entrevista sobre ello hace apenas una semana, y nadie se dio por enterado. Ryabkov no es optimista. Señala todos los problemas que tiene Trump y suena casi resignado, como si tal vez nunca fueran a obtener una respuesta de él. Por otro lado, otros dirigentes rusos, uno de ellos hace unas 4 semanas, sugirieron que todavía esperan algún tipo de reacción de Trump. Tomaremos una reacción oral. En otras palabras, no tiene sentido que sigamos aumentando más allá de los límites del nuevo START. Veamos qué ocurre. Veamos qué hacen los estadounidenses. Así que también hay diferencias dentro del liderazgo ruso, pero ellos están en una posición ventajosa, observando para ver si Trump puede cumplir con estas cosas o no. Y si no puede cumplir, como he dicho antes, con la renovación de las limitaciones del nuevo START por solo un año más, sin necesidad de negociaciones ni de reajustar esto o aquello, entonces sacarán una amarga lección de ello y tendrán que concluir que, bueno, los instintos de Trump pueden ser sensatos desde un punto de vista estratégico. No defiendo a Trump, por favor. Quiero decir, el tipo es un facilitador del genocidio y del hambre forzada, por el amor de Dios. Y quizá ese sea un buen punto que destacar. And maybe that's a good point to make. Can he possibly, in the minds of Americans or anybody, ¿Puede él, en la mente de los estadounidenses o de cualquier otra persona, hacer algo bueno? Bueno, normalmente no cito a John Mearsheimer cuando no sé lo que diría, pero creo que él diría, si es bueno, ¿por qué no? Yo diría, ¿por qué no distinguir entre este facilitador de genocidios y un tipo que quiere, por la razón que sea, quizás solo quiera un premio Nobel de la Paz por conseguir algo en Ucrania? Así que por el amor de Dios, ¿por qué no darle el premio y resolver el asunto? Esa es mi actitud, ¿de acuerdo? Hay que entender qué es lo que mueve a Trump. Putin es un maestro en eso. Halagos, de todo tipo. Oh, sí, deberías haber conseguido el aro, deberías haber conseguido el doble pacto de paz y, oh, ¿qué trato hiciste allí en Israel? Quiero decir, así es como se trata a un narcisista delirante, ¿de acuerdo? Ahora, terminaré diciendo que Putin tiene una apreciación precisa de las fuerzas que existen en Washington. Sabe que tiene que lidiar con este tipo durante 3 años más, a menos que ocurra algo realmente malo, ¿de acuerdo? Va a llevar tiempo. Ha habido algunos avances en los últimos meses. Tenemos prisa. Tenemos la ventaja en Ucrania. Los ucranianos se quedarán sin dinero en febrero, a menos que lo tomen de los activos rusos. Si lo hacen, la URSS se va a desmoronar, igual que la OTAN se ha desmoronado.
Y la última palabra quizá sería sobre la OTAN para Ucrania, la entrada de Ucrania en la OTAN. Ahora bien, en la última cumbre de la OTAN recordarás que Mark Rutte, el secretario general, cuando Trump llegó un poco tarde, dijo, oh, gracias a Dios, papá está aquí. Papá está aquí. Hola, papá. ¿Cómo estás? Pues bien, moroso, esa es la palabra. Resulta que papá es un moroso. No va a pagar ninguna pensión alimenticia. ¿De acuerdo? He's not going to pay any child support. Okay. As his vice president has said, we're out of there. Como ha dicho su vicepresidenta, nos hemos ido de allí. Nos hemos ido de Ucrania. Entonces, ¿qué queda? Quedan los europeos. Y si mi intuición es correcta, las garantías de seguridad, en mi opinión, la administración Trump dirá, excelente idea. Como Ucrania está mucho más cerca de vosotros en Europa, ¿por qué no sois vosotros quienes les deis garantías de seguridad? Pero no será la OTAN. Y lo que intentaba decir antes era sobre la última cumbre de la OTAN. Cuando papá llegó un poco tarde, el comunicado no decía nada sobre Ucrania. Ahora bien, el comunicado anterior, de un año antes, decía que Ucrania tenía un camino irreversible, no irresistible hacia la adhesión a la OTAN. Todos firmaron eso. All the people signed on to that. Oh, a year later, none of that, okay? Bueno, un año después, nada de eso, ¿de acuerdo? Mi predicción, y recordad mis palabras si queréis, es que la próxima cumbre de la OTAN en Tirana no va a celebrarse, porque para entonces la OTAN se habrá desmoronado. Ahora bien, si pensara que Rusia es una amenaza, me preocuparía por eso. Pero tenéis que demostrármelo. Tenéis que mostrarme por qué. Biden dijo en su último discurso inaugural, ¿creéis que alguien en esta sala cree que Rusia se detendría en Ucrania? Me gustaría que levantase la mano. Estáis locos. Rusia se detuvo justo dentro de Ucrania, de hecho con los acuerdos de Estambul en abril de 2022. Se detuvo cuando llegaron los acuerdos de Minsk antes de eso. ¿Sabéis? Rusia ya se ha detenido, ¿de acuerdo? Ahora pueden detenerse una vez que hayan satisfecho sus intereses estratégicos en Ucrania. No había ni una pizca de evidencia. Antes de que derrocáramos al régimen de Viktor Yanukovych en Kiev en febrero de 2014, ni una pizca de evidencia de que los rusos tuvieran intención alguna de invadir Ucrania o apoderarse de Crimea, donde tienen importantes bases navales, ni de hacer nada parecido. De hecho, el estamento de defensa europeo, búscalo, estaba completamente paralizado. MBDA estaba construyendo el tanque batalla común europeo, ¿de acuerdo? Y estaban completamente paralizados en 2013. Luego llegó el golpe en Kiev y Rusia empezó a intentar ampliar su influencia en su propio territorio. Maffei? Vaya, ¿qué es eso? Rheinmetall vio a Maffei. ¿Tienes los derechos del tanque de batalla común europeo? Sí, bueno, los asumiremos. No lo haréis. Gran batalla judicial, y acordaron que Maffei formaría parte del tanque de batalla común europeo. Y ahora Rheinmetall, su valor en bolsa se ha triplicado en los últimos años, ¿de acuerdo? Así que ese es un aspecto de todo esto que realmente debería mencionarse. Hay gente que está ganando mucho dinero con este conflicto, y Mautz, se puede ver que las personas con las que ha crecido están sacando un gran provecho de esta lucha. Profiteering is the right word on this struggle, and I think the German people are going to get wise to that. Y creo que el pueblo alemán va a darse cuenta de eso. Creo que las cifras de popularidad de Merz están ahora por debajo de las de Starmer, por el amor de Dios. Y eso ya es decir mucho. Así que estos tipos no van a estar ahí para siempre. La cuestión es si serán capaces de incautar suficientes activos rusos para vaciarle los bolsillos a Putin, como digo, y mantener la guerra un par de años más. Tal vez sea más una esperanza que una expectativa, pero creo que hay suficiente oposición a este plan descabellado de Ursula von der Leyen como para que no logre lo que espera el jueves o el viernes, lo cual será un punto de referencia importante para ver cómo evolucionan las cosas a partir de ahí. Of how things go from there. Iba a decir que solo quedan 2 días más
antes de que sepamos exactamente en qué dirección irá la World Way. Es tan dramático. Quiero decir, ya han congelado los activos rusos de forma más o menos permanente al eliminar la necesidad de una nueva votación cada 6 meses. En su lugar, ahora se necesita una votación unánime para liberarlos, lo cual sí, parece probable que nunca ocurra. Pero no, si van hasta el final y se quedan con los activos, sí, el jueves o el viernes, no creo que esto sea el final para la UU. Quiero decir, ya cruzaron la línea con lo que han hecho ahora, pero creo que se han quedado atrapados en esta mentalidad de que, bueno, si es malo para Rusia, entonces es bueno para nosotros. Y si te opones, entonces eres prorruso, porque los rusos no lo quieren. Todo se reduce a esta forma de pensar, ¿de qué lado estás? Y no creo que entiendan que con esto se están destruyendo a sí mismos. They don't care. No les importa. Les importa a ellos mismos. Quieren mantenerse en el poder y no quieren que Trump ni nadie más les llame perdedores. Pero eso es lo que son. Así que solo intentan aplazar el día en que se les pedirá rendir cuentas. Esa es mi opinión, por lo que valga. That's my take for what it's worth. Well, thank you for taking the time. And, Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Y sí, ojalá hubiera más avances positivos, pero parece que nos dirigimos hacia, bueno, que Occidente se dirige hacia un divorcio masivo, no solo entre Estados Unidos y Europa, sino también dentro de Europa. Veo mucha fragmentación en los próximos años. Así que sí, enhorabuena, muchas malas noticias, pero quizás salga algo bueno de todo esto. Así que gracias. maybe something good will come out of this. So thank you. As I say, Como le digo siempre a mi esposa, no es culpa mía. it's not my fault. Thanks. Gracias, Glenn. Encantado de estar contigo.